Ahí está. Entonces, continuando nuestro desarrollo y rememorando un poco lo que habíamos visto, básicamente nos habíamos centrado en el cálculo de centroides, centro de gravedad de láminas, de placas bidimensionales, de áreas, centro de gravedad de un cuerpo, etcétera. ¿Qué ocurre? Nosotros habíamos aprendido un método genérico, digamos que era la de tratar de establecer una función que me delimite un área que voy a integrar en un tramo y luego resolver una integral. ¿Qué pasa? Eso es válido siempre y cuando yo tenga o conozca la función de las líneas que delimitan el cuerpo o la sección o el elemento que quiera calcular. Cuando ese límite exterior, el borde de la lámina, por ejemplo, tiene un punto de discontinuidad, ahí realmente no sé si es tan aplicable el método de la integral, puesto que tendríamos que hacer por tramos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este caso. A ver si puedo poner el cursor. Vamos a centrarnos en este caso. ¿Sí? Fíjense que este tramo aquí tendría una ecuación de y igual a x, ¿verdad? Pasa por el origen, una pendiente positiva, sería esta la función de y. Este otro tramo, ese le podemos llamar i1. Este otro tramo tendría i2 igual a b menos cx. Ahora, ya que estoy haciendo todas, menos cx. Es decir, tiene un pico y luego va a ir descendiendo, una pendiente negativa. Entonces las funciones evidentemente son distintas. ¿Cómo hubiese sido, por ejemplo, la idea de resolver esto por una integral? Entonces yo iba a poder determinar, por ejemplo, este diferencial área rectangular que está aquí, que tiene un ancho delta x y una altura y. Eso no hay drama. Entonces yo hubiese hecho y diferencial x, por ejemplo, para poder determinar lo que sería el área. ¿Ok? Ahora, ese tramo hubiese sido válido para este rango, o sea, desde 0 hasta x igual a 1. Entonces esta integral solamente hubiese estado definido de 0 a x1. Para lo siguiente, hubiese tenido que hacer la integral de i2, sería en este caso diferencial x, de x1 hasta x2, siendo este valor x2. Es decir, integral de este elemento diferencial área tiene también delta x y esto también vale y. Entre otras palabras, si yo hubiese querido, por ejemplo, calcular el área, ¿sí? O el centroide, no sé. Vamos a calcular el centroide, acá se debe multiplicar por x. No. Vamos a calcular el área, para no borrar todo eso. ¿Sí? Entonces aquí mi área, fíjense cómo quedaría. Quedaría una expresión algo así, de 0 a i1 de ax diferencial x más de x1 a x2, esto es x, de b menos cx diferencial x. Todo esto tendría que resolver para poder calcular el área amarilla. Solamente por tener un punto de discontinuidad aquí entre las funciones que delimitan un extremo. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? En este tipo de casos de repente no vale la pena resolverlos por la forma integral.
¿qué podría percatarme? Podría percatarme que al tener ese punto, eventualmente yo podría particionar la figura justamente por ahí, por ejemplo, y tratar de encontrar formas que yo conozco. ¿Cuáles son formas que yo conozco? Puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, semicírculo, cuarto círculo, etcétera. Todas las formas que vimos y que como tarea también pendiente para ustedes, que aparecen en una tabla como formas comunes. Entonces, en este caso, en vez de resolver toda esta integral, que tampoco es mucho, poco es mucho, yo tranquilamente podría haber particionado la figura en estos tres. Un triángulo 1, un rectángulo 2 y un triángulo 3. Y el área, en este caso, hubiese sido igual al área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Cuánto vale el área al 1? Base por altura sobre 2. El área 2, base por altura. El área 3, base por altura sobre 3, 2. Y ya está. Entonces, evidentemente, hay veces en donde voy a preferir resolver las integrales y veces donde voy a preferir trabajar con áreas tabuladas, áreas conocidas, áreas comunes. Entonces, ¿dónde radica también esa facilidad? No solamente en el cálculo del área, sino calcular el centroide. ¿Cómo yo podría calcular el centroide si es que ya sé que está compuesto por áreas comunes? Y ahí era, recuerdan, la sumatoria que les había dicho, ¿verdad? Área I1, o sea, área I sobre X por XY. Y dio sumatoria de área I. Lo mismo para la componente en Y, lo mismo para la componente en Z. Si hubiese querido resolver la forma integral, entonces el centroide debería ser igual a X y diferencial X, ¿sí? Aquí debería ser de 0 a X2 y todo esto dividido área. Aquí ya dijimos luego que la integral se iba a separar de 0 a X1 más otra integral de X1 a X2. Todo esto dividió el área total que tuve que haber resuelto por una integral. Aquí quedaría X por Y1 diferencial X y aquí X por Y2 diferencial X. Y resolver otra vez esas integrales cada una. Entonces, evidentemente, es muy fácil ver cuál método de repente me conviene. Hago este desarrollo tan solo para que se den cuenta o dimensionen que realmente resolverlo por áreas conocidas es mucho más fácil. Sale esta fórmula, ¿verdad? Lo que le escribí aquí al costado, ¿verdad? La forma de obtener los centroides. Fíjense que esto es teniendo en cuenta el peso. O sea, es para calcular el centro de gravedad. Si quiero calcular el centroide, entonces lo que debería tener en cuenta son las áreas en vez del peso. Me quedan estas expresiones que son las que ya habíamos visto en la clase anterior también y que les acabo de mostrar. Entonces resulta más fácil trabajar con secciones comunes a querer encontrar una expresión o una fórmula que me pueda determinar este elemento. Para el caso de líneas compuestas es exactamente la misma idea. Si quiero trabajar con el peso para poder determinar el centro de gravedad, entonces el peso era peso específico por la sección transversal por la longitud diferencial, por la longitud del alambre. De esa forma puedo obtener la expresión para el centro de gravedad. Lo mismo para los volúmenes. El peso sería peso específico por un volumen diferencial. De esa forma, de vuelta, puedo obtener el centro de gravedad para un volumen. Todo esto es lo que nosotros habíamos visto ya en la clase anterior. Llegamos a esta parte, ¿verdad? Donde aparecen nombres, apellidos en realidad, conocidos, que son los teoremas de Pappus-Guldinus. También otros autores dicen teoremas de Guldin-Pappus, ¿ok? Varía nada más en el orden.
pero son los mismos teoremas, evidentemente, que nos daban o no sé, nos eran de gran utilidad. Estos teoremas ya lo desarrollaron ustedes. En alguna otra materia anterior ya lo desarrollaron algunos de los cálculos. Entonces, teóricamente son conocidos. Ahora les pregunto, no sé si recuerdan de qué trataban estos teoremas, para qué me servían, o si directamente no recuerdan. Era algo con los centroides, profe, ¿verdad? Yo me Sí, recuerdo que se usaba en cuerpo de revolución, creo, ¿verdad, profe? también, ambos tienen razón. Y no recordás para qué. Los teoremas de Pappus eran dos, ¿verdad? Pappus Guldinus o Guldin Pappus. Eran dos. Evidentemente, estaba vinculado a algunos, a los centroides, porque hacen referencia en una parte de eso. Y también estaban aplicados directamente a cuerpos o superficies de revolución. Eso hay que recordar, ¿verdad? Son aplicados a cuerpos o superficies de revolución. Son aplicables. ¿De qué me servían? Que me servían básicamente para lo siguiente. El primer teorema me servía para determinar superficies de revolución y el segundo me servía para determinar volúmenes de revolución. ¿Cómo? Y de una manera bastante simple y sencilla y sin tener que recordar todas las fórmulas para cualquier situación. Supongamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero calcular la superficie esférica, es decir, la superficie exterior de una esfera nada más. Yo podría recordar la fórmula, ¿sí? Yo podría tratar de recordar la fórmula de la superficie externa de una esfera. O podría directamente aplicar el teorema de Pappus. ¿En qué consistía? Consistía en lo siguiente. Si yo puedo saber cuánto mide esta longitud de esta curva lo llamamos generatriz, porque para obtener una esfera, una superficie esférica, yo lo que hago es revolucionar una semicircunferencia alrededor de un eje. Ahí es que al girar va a quedar así la esfera. Entonces, si yo puedo llegar a conocer esta longitud roja, y yo sé que para obtener una superficie esférica debo dar una vuelta completa, es decir, debo girar 360 grados. ¿Acaso no podría existir una forma en que con esos datos yo pueda calcular toda la superficie? Sí. Y el teorema es lo que me establece es cómo calcular. Entonces ahí, los datos que yo debería manejar serían la longitud de esa curva, de la curva generatriz, el centroide, ¿sí? De esa curva generatriz. Eso sería el centroide de la línea, sería algo ahí. Y por sobre todo, el ángulo de revolución. Si voy a dar una vuelta completa, son 360 grados, o sea, 2pi. Una vuelta son 2pi, que serían 360 grados. Media vuelta serían pi, que sería 180 grados. Un cuarto sería pi sobre 2, que sería 90 grados, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero nosotros siempre utilizamos en radianes, ojo. ¿Ok? El giro lo hacemos en radianes. Entonces,
Si yo ya sé que voy a dar una vuelta completa, sé que el giro o la revolución es de 2pi, es de 2pi radianes. Entonces, básicamente se trata en conocer estos tres y nada más para cualquier situación. Un cono, ¿cómo yo obtengo? Un cono un cono de revolución, se obtiene al hacer revolucionar una recta oblicua respecto a un eje. Al hacer revolucionar, se me va a formar este cono aquí. Entonces, lo que a mí me gustaría conocer sería L, la longitud de esa curva generatriz, el centroide del mismo, y cuál es el ángulo de recorrido. Por ejemplo, aquí el último dice un toro, ¿verdad? Realmente lo decimos normalmente como toroide, ¿sí? No es un toro, ¿verdad? No, no. A ver, momento. Ahí está. Un toroide sería algo así. ¿Ok? Fíjense cómo es la forma. Toroide se obtiene al hacer revolucionar este círculo, esta circunferencia, alrededor de un eje que pasa por aquí. Un eje que pasa por aquí. Eso es un toroide. La forma más fácil de imaginarse esto con algo conocido es imaginarse como si fuese un neumático. Como si fuese un neumático cualquiera. ¿Sí? Eso es un toroide. Otra forma que yo suelo decir, nada más para visualizar, el toroide es como una chipa. Si es que la chipa hubiese sido del mismo grosor en toda la longitud, ¿verdad? Como una dona puede ser también, un anillo, una especie de anillo, no todos los anillos, porque en general los anillos son rectos en un lado, pero se entiende cuál es la forma del toroide, ¿verdad? Es como un neumático. Entonces, se obtiene al hacer revolucionar un círculo o una circunferencia alrededor de un eje que no le corta al círculo. Entonces, de vuelta, para poder calcular la superficie, yo necesitaría conocer la longitud, el centroide y cuántas vueltas voy a dar, o sea, cuál es el recorrido. Entonces, fíjense, para una esfera es fácil. El volumen está formulado. Para el cono, el volumen está formulado, o el área. Para el toroide, el área ya no está formulada de una forma tan fácil. Con los teoremas resultan muy simples. Y el segundo me pide o me requiere exactamente las mismas ideas. Es decir, ahora ya no sería la longitud de la curva, sino que es el área de la sección, el centroide y el ángulo de revolución para obtener los volúmenes. Entonces, ahí vamos, vamos a analizar un poquito el primer teorema. Dice, el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva. Entonces yo puedo tener esta curva aquí, ¿verdad? Esta que está aquí en negro y que ahora le encimé con el rojo. Una curva generatriz. Al hacer revolucionar, evidentemente me va a tener, no sé, voy a obtener una forma, algo así. Yo quiero conocer el volumen, la superficie exterior. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Yo tendría que calcular esta longitud delta L de cada elemento. A ese elemento le voy a trazar la referencia y que sería la distancia del elemento al eje de revolución. Es decir, sería su radio de giro. Y por último, tendría que saber si es que da una vuelta completa o cuál es el ángulo de revolución. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esa delta área o delta superficie? Y yo podría obtener haciendo
el recorrido del centroide, multiplicado por el delta L. ¿Por qué? El recorrido del centroide, ¿cuál viene a ser? Me imagino este delta L que está aquí pequeñito. El recorrido, o sea, el centroide está aquí, en I. Al hacer revolucionar ese punto, lo que hace es este recorrido aquí. ¿Sí? Con un ancho delta L. Siempre un ancho delta L. Entonces la idea es encontrar la longitud de esta circunferencia y a eso le llamamos recorrido. Porque es por todos los puntos donde pasaría el centroide de esa curva. Y esa curva tiene un ancho delta L. Entonces es una longitud por un ancho. Eso me da un área. Y ese recorrido, como es una circunferencia, sería 2pi por un radio. Y ese radio viene a ser la distancia del centroide al eje de referencia. Delta L. Entonces de esta forma yo puedo encontrar la expresión genérica que dice que el área de revolución es igual a alfa por I por L. L, longitud de la curva generatriz. Y distancia del centroide de la curva generatriz al eje de referencia. Alfa, el ángulo de revolución en radianes. Doy una vuelta, 2pi. Doy media vuelta, pi. Un cuarto vuelta, pi sobre 2. Y así sucesivamente. Es lo que expresa aquí al final. Por ejemplo, voy a mostrar dos ejemplos simples. Y vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, la figura que se obtiene al hacer revolucionar una recta alrededor de un eje. Es la superficie lateral de un cilindro. Vamos a suponer que esta longitud se llama L y aquí R. Si yo hubiese calculado de forma normal, ¿cómo yo calcularía el área lateral? En general, el área lateral del cilindro recordamos como el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base es 2pi por radio y la altura en este caso es L. Y ahí quedaría la expresión que me permite determinar el área lateral. Pero esa es la fórmula si es que yo recuerdo de memoria. Ahora, si calculo según Pappus o Goulding-Pappus, lo que yo tendría que ver es la longitud de la curva generatriz. ¿Cuál es la curva generatriz? Este personaje. Este aquí es la curva generatriz, esa recta. L. ¿Cuál es el recorrido que hace? Y da una vuelta completa. 2pi. Por cuál es la distancia del centroide de esa curva al eje de referencia. Es esta distancia I, que en este caso coincide con R. Entonces queda la misma expresión. Si yo no gasto memoria en recordarme que era perímetro base por altura, sino que directamente es la forma genérica. Ahora me dicen, bueno, profe, pero un cilindro es muy fácil. Y sí, un cilindro es muy fácil. Supongamos otro caso. Una recta inclinada. Al hacer revolucionar, esto me generaría un cono de revolución. O sea, una forma algo así. Vamos a suponer de vuelta los datos. Yo puedo conocer esta longitud. Puedo conocer el radio, supongamos. Y evidentemente podría conocer entonces esta longitud H.
¿Cómo es el área lateral de un triángulo? Si alguien se acuerda, era pi por radio por generatriz. Generatriz es la curva generatriz, es decir, la longitud de la curva generatriz. En este caso, L. Ahora, si puede ser como nuestro caso, que no nos acordábamos, ¿cómo haría? Y bueno, aplico el teorema de Pappus. La longitud de la curva generatriz es L. La revolución, una vuelta completa, 2pi, por la distancia que recorre, o sea, por la longitud del centroide, la distancia del centroide. ¿Cuál sería ese personaje? El centroide de la curva generatriz se encuentra aquí. La distancia al eje es esto. Este debería ser I. Como el centroide le parte a esta recta en L sobre 2, aquí la I quedaría igual a R sobre 2, por proporcionalidad. Entonces aquí debería multiplicar por R sobre 2. Se simplifica esto y queda pi por radio por L, que es exactamente el mismo valor que recordar la fórmula que nos recordábamos del área lateral de un cono. Y así sucesivamente. Segundo teorema, la misma idea. Solamente que ahora en vez de longitudes voy a usar áreas, y en vez de determinar superficie, determino un volumen. Profe, Recorrido. Sí, disculpa, ¿cómo sería en el anterior? Es la longitud de la generatriz, ¿verdad? sí. ¿Sí? Por Y por ese es la, o sea, lo que gira, ¿cómo se recorre? el centroide. Y el recorrido del centroide es la distancia al centroide por el ángulo de revolución. Si doy una vuelta, el ángulo de revolución siempre es 2pi. Si doy media vuelta, es pi. Y así sucesivamente. El teorema 2 establece el cálculo del volumen. Dice, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área de la superficie generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la superficie generatriz. Exactamente la misma idea. Si ahora yo tengo toda esta superficie roja y hago revolucionar respecto a ese eje, voy a tener una forma algo así. Si quiero calcular el volumen, entonces yo lo que tendría que tener es el área roja, el centroide del área roja y qué revolución le doy, si es una completa o qué tanto. Entonces, básicamente sería determinar, voy a poner así, determinar el volumen según el recorrido, de vuelta el recorrido por el área de la generatriz. El recorrido de vuelta sería el alfa, la revolución, por la distancia al centroide. Y queda exactamente la misma idea. Entonces el volumen queda alfa, distancia al centroide y un área. Cada uno debería poder llegar a calcular. Queda esa expresión, ¿verdad? Entonces, de vuelta, es muy simple la aplicación del teorema de Pappus. Por ejemplo, vamos a hacer los mismos ejemplos como para tener referencia. Un cilindro, un poco feo ahora. Un cilindro. ¿Cómo yo obtengo un cilindro? El cilindro, voy a poner los datos primero.
¿Cómo yo obtengo este cilindro? ¿O cómo yo obtengo el volumen del cilindro según la fórmula? Y yo recuerdo que la fórmula del volumen de un cilindro era el área a la base por una altura. El área a la base es pi por radio al cuadrado por altura. Y ahí me da, en este caso la altura es L. Me da el volumen. Ahora, si quiero aplicar el teorema de Pappus, debo ver cuál es el área de revolución que me genera este cilindro. Y el área sería este rectángulo. Entonces, identifico este rectángulo primero. Y calculo el área. Entonces, el volumen sería esa área, que en este caso es L por R. Esto sería el área. Por la distancia recorrida por su centroide. Entonces, lo que debo ubicar en el siguiente caso es el centroide de ese rectángulo, que se ubica aquí exactamente en el punto medio. Entonces, es esta distancia I, que en este caso, ese valor de I es R sobre 2. Entonces debería ser por la revolución, 2pi, o sea, el alfa, por aquí sería R sobre 2, que es la distancia del centroide. Se tacha esto, y aquí queda pi radio cuadrado L, que es exactamente la misma ecuación anterior. De vuelta, el del cilindro es simple. Vamos al caso del cono. El cono se genera primero los datos. Dijimos que este también puede ser dato H. ¿Cómo es el volumen del cono? No era un tercio pi r cuadrado por h. Un tercio el área de base por altura. H mayúscula creo que es. ¿Ok? Genial. Tengo ahí. Ahora, si no recuerdo, entonces directamente puedo aplicar el segundo teorema de Goulding. ¿Y cómo es? Para eso debo entender cuál es la figura que debo hacer revolucionar para tener un cono. Y la figura es este triángulo rectángulo. Entonces lo primero, calculo el área. El área de ese triángulo rectángulo es base, que es H, por ejemplo. Por su altura podría ser R, en este caso, sobre 2. Este es el área. ¿Qué revolución le doy? Una vuelta completa por 2pi. Esto sería el alfa. Por último, el centroide. La posición del centroide. Voy a poner en otro color, en celeste. La posición del centroide sería este de aquí. Que sería I. ¿Cuánto vale I? R sobre 3. Por R sobre 3. Aquí se tacha este 2 y queda pi radio cuadrado H por 3. De vuelta queda la misma expresión. Fíjense, un triángulo rectángulo siempre es una figura buscable, vamos a decir. ¿Por qué? Porque ya sé que el área es A por B sobre 2 y sé que el centroide se ubica aquí. Esa posición es un tercio de A y aquí es un tercio de B. A un tercio del eje, del vértice recto. Por eso es un tercio de R. Por eso el compañero me dijo un tercio de R. Un tercio del ángulo recto. Por eso siempre un triángulo rectángulo es una figura buscable o conocida o común. Ok. Hasta aquí se dan cuenta que
Yo puedo recordar la forma del volumen del cono, puedo no, pero también al aplicar el teorema de Pappus, que no es muy difícil, y que en general voy a tener las áreas tabuladas, quizás resulte más fácil. Ahora de vuelta me van a decir, bueno, la verdad que el del cono es muy simple. Y sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se les pide determinar ahí salió feo, el siguiente volumen de revolución? Va a tener una forma algo así. Va a venir hasta acá, viene hasta acá, viene hasta acá. Ahora, el volumen para esto, que podría llegar a ser una especie de copa, puede ser una plantera, cualquier cosa, evidentemente no hay tabulado para esto. No tengo una fórmula para determinar este volumen. Ahora, ¿cómo haría? Y utilizando los teoremas de Pappus sería muy fácil. ¿Por qué? Porque primero yo calcularía el volumen de revolución generado por este rectángulo. Ya tengo toda la parte superior. Segundo, el volumen generado por este rectángulo aquí abajo. Tengo toda la parte inferior. Tercero, voy a hacer azul. El volumen generado por todo este rectángulo. Y cuarto, por ejemplo, el volumen generado por este cuarto de circunferencia, que le voy a restar nada más. Entonces, voy a calcular esos cuatro, se suman y ya está. Y es muy fácil, súper fácil. Volumen de este, ¿cuánto sería? Sí, sería 2pi por, supongamos que esto se llama v. Entonces sería v cuadrado sobre 2. Y v cuadrado. Perdón. Y este acá, h. H, H. Ahí queda el volumen. La misma expresión me quedaría en el naranja, ¿verdad? Quedaría entonces pi v naranja al cuadrado h naranja. Lo mismo quedaría para el azul. Sería pi v azul al cuadrado el h azul. Y ahí lo único que me quedaría es determinar esto. El área de una circunferencia, de un cuarto circunferencia, pi, no sé, radio al cuadrado sobre 4, y su centroide. Lo único que tendría que conocer es el centroide, la ubicación de ese punto respecto a aquí, por esa distancia. Y todo multiplicado por una vuelta completa. Sumo estos tres, le resto esto y ya tengo el volumen. Entonces, es muy simple poder calcular volúmenes de cualquier figura compuesta, siempre y cuando se traten de volúmenes de revolución o áreas de revolución. Ustedes se fijan en el libro, por ejemplo, en la primera parte de este capítulo, hay este tipo de ejercicios. Si bien la primera parte les pide calcular centroides de estos elementos, más adelante les hace referencia a estos mismos o a estas mismas figuras y les pide calcular el volumen de revolución, la superficie de revolución. Por ejemplo, este caso es algo así, ¿verdad? Aquí un triángulo y aquí una especie de circunferencia.
Al hacer rotar, esto quedaría algo así y algo así. Podríamos decir que es la punta de una lanza o de una flecha, ¿verdad? Algo parecido a eso. Por Pappus, toda esta parte puedo calcular fácilmente, porque es el volumen de un cono. Esto sería un cono. Fácil. Lo siguiente que podría hacer, calcular el volumen que generaría esta circunferencia, cuadrado al revolucionar. Voy a tener aquí el volumen de un cilindro. Y por último, le podría restar este volumen generado por un cuarto de circunferencia. Y ya está. Otra forma, si es que ya miraba la tabla y sabía, podía calcular el volumen de esta enjuta parabólica. Y directamente sumar entonces el cono con esta enjuta y ya está. Sencillo. O me puede pedir, a modo de practicar, me puede pedir, no sé, calcular el volumen de revolución generado por esta figura, fíjense, esta L, alrededor del eje Y. ¿Qué creen que va a quedar si hago revolucionar esta figura alrededor del eje Y? Va a quedar en una especie de un vaso para whisky, ¿verdad? Un vasito. Más bien para un shot plano ahí, raro, ¿verdad? Pero quedaría como un cilindro hueco. O me puede pedir calcular el volumen generado o la superficie generada por revolucionar esta figura alrededor del eje X. También no debería ser inconveniente. Cualquiera de estos me puede pedir respecto a ese tipo de cosas. Aquí respecto al eje X sería el rectángulo y le restaría el hueco, el toroide que generaría este hueco. Y ya está. Ok, entonces son esas las facilidades. O ahí se nota la facilidad de los teoremas de Pappus en el cálculo de áreas o superficies o volúmenes de revolución. No en un cilindro, no en un cono. Ahí tan solo les mostré para que les sea fácil ver que son iguales. Entramos entonces así a la última parte de la unidad, ¿verdad? En donde vamos a estar estudiando el efecto y cómo analizar las cargas distribuidas. ¿Sí? Cargas distribuidas. ¿Qué se entiende por eso? Y si es que entienden, ¿qué ejemplo, por ejemplo, les viene en mente? O si pueden llegar a citar un ejemplo de una carga distribuida. No sería cualquier cosa apoyada en una vía. Podría ser, pero hay veces donde todo eso se concentra en un punto y hay veces donde todo eso se concentra en una longitud. Por ejemplo, Una grúa, perdón. eh, vamos acá, un ejemplo, ¿no? Esto puede simbolizar, qué sé yo, un balcón. Y aquí está la baranda. ¿Sí? Ese balcón sería así, acá. Y evidentemente esa baranda generaría una carga acá de punta, que es concentrada por esto. De repente alguien puede, por alguna cuestión de la vía, voy a usar el mismo ejemplo hace rato, no sé, en el balcón su sobrinito le dice, o su sobrinita que quiere demasiado armar el pelo pincho, ¿verdad? Que es esa piscinita de carpa que se arma con tubitos. Se ponen las patitas y se arma ahí el pelo pincho. Y cargan ahí con agua. Evidentemente todo siempre está a la misma altura. Entonces, el efecto de este sobre el piso del balcón o sobre la losa, evidentemente sería como una carga distribuida. ¿Ok? Porque todo el peso se distribuye en todo
en toda esta sección de contacto. Y ahí sí es una carga distribuida. Otra carga distribuida, no sé, tiene un nivel de Un camión agua. en un puente. ¿Cómo? Un camión en un puente sería también. Un camión en un puente, ya llegó a ese. Se quedó en el fondo, no sé, un bloque, el fondo del agua, y quiero ver la presión del agua sobre ese bloque. La presión en este punto es gamma por h y perpendicular a la superficie. De tener así. La presión en el fondo va a ser mayor porque evidentemente está más sumergido. Y esto va a ir lineal porque aumenta de acuerdo a la profundidad. Esto es una carga distribuida. Aquí ya no es uniforme, ya no es rectangular, ya es triangular. En la cara superior sí va a ser así, y en la cara opuesta evidentemente va a ser simétrico, ¿verdad? Entonces fíjense, Profe, y nosotros acostados sobre una mesa podría ser. nosotros acostados sobre una mesa podría ser, o sea, tiene la mesa, las patitas, nosotros llegamos, por alguna cuestión de la vía, por ejemplo, después de rendir el jueves, llegamos a casa y nos tiramos en una mesa, ¿verdad? Evidentemente el peso de nuestro cuerpo sobre la mesa se puede considerar como una especie distribuida en el punto de apoyo, ¿verdad? En donde esté apoyado. El caso del puente, ¿verdad? Yo puedo tener, no sé, un puente así, esquemáticamente, y puedo tener un carro, un camión. Así. Ahí. Puedo mejorar el diseño del camión, ¿verdad? Pero es solamente para mostrarlos aquí. ¿Qué pasa? Todo el peso del camión se distribuye aquí, en esta rueda, en este eje y en este eje. Entonces, son cargas puntuales que están distanciadas de acuerdo a la distancia de los ejes. Y eso se evalúa y se analiza para cada situación. Se hace una suposición también de carga distribuida, etcétera. Pero en el caso del camión son cargas puntuales separadas a una distancia fija. Eh, a ver un poco, ya que estamos viendo casos. Eh, esto también puede ser considerado como una carga distribuida. ¿Por qué no? Se puede simular como una carga distribuida porque ahí vamos a tener todo esto como la viga de donde están sentados y evidentemente van a tener distintos pesos, qué sé yo, esta persona está sentada aquí, este es un poquito más flaco, este es más chiquito, este es más grande, etcétera. Pero ellos tienen una zona en donde apoyan. Entonces, evidentemente, esto podría ser representado como una viga cargada, algo así. Tiene cargas distribuidas que pueden ser variables de tramos a tramos y así sucesivamente. ¿Ok? Pero también puede ser consideradas como cargas distribuidas en este caso, ya que están uno al lado del otro. Si había uno solo, entonces eventualmente podría ser considerado como una carga puntual también, porque a efectos externos ya sería exactamente lo mismo. A lo que voy, vamos a encontrar en distintas situaciones, desde
analizar, esta es una de las fotos más famosas de las construcciones, analizar cuerpos sumergidos, analizar el empuje que genera un patio en terraza, ¿ok? Este es el popular que se hace en algunas casas, un muro de contención de piedra, ¿sí? Para tener un patio más alto que el otro. ¿Por qué? Porque de repente acá pueden poner sillitas, queda bien, y aquí tienen una especie de jardín, entonces queda súper bien. ¿Qué ocurre? Aquí también hay una carga distribuida, que sería el empuje de todo este volumen de suelo, que sería así, ¿sí? Entonces también tendríamos que poder analizar una carga triangular. Y así hay de todo. Una carga distribuida parabólica, por ejemplo, podría ser el efecto del viento en un edificio en altura, considera parabólica porque hay un punto en donde es máximo, luego para arriba se va achicando y para abajo también. Esto tiene una curva un poco extraña, ¿verdad? Pero en general esos casos ya dependen ya de las normas a utilizar y demás. Pero son cargas distribuidas. Entonces es muy importante que nosotros salgamos aquí pudiendo identificar cómo varía, cómo funciona, cómo se calcula, cómo generan reacciones, qué diagrama genera, etcétera. Cada uno va a tener un nombre distinto, ¿no? Una carga distribuida uniforme es cuando la distribución es rectangular. Carga distribuida triangular cuando la distribución es triangular. Carga distribuida parabólica cuando la distribución es parabólica y así sucesivamente. Entonces, sin más divague, por así decirlo, nos centramos de vuelta. Podemos tener una situación así. Esto que está aquí es una viga simplemente apoyada, isoestática, un apoyo segundo género, un apoyo primer género, ¿ok? Sometido a la acción de una carga variable, una carga distribuida variable. ¿Sí? Entonces de repente yo quiero saber. En general, entonces, el trabajo consiste en determinar el peso genérico de este volumen rojito, que sería un delta W aplicado en un delta X. A ese valor en general nosotros lo nombramos como Q, y ese valor de Q es la carga distribuida. Entonces Q lo que es el delta volumen, diferencial volumen dividido en diferencial X. Entonces me permitiría calcular al final una fuerza por alguna longitud. En general esta es la dimensión de esa carga distribuida en vigas o lineales. Entonces, llevándole al límite, lo que yo obtengo es que la carga distribuida Q es igual al diferencial del peso en función a X, es decir, a la derivada. De otra forma, yo puedo decir que delta W es Q por delta X. Si integro esto, voy a tener que el peso total es la integral de esto, Q delta X. ¿Q quién es? Q es esta altura que está aquí. Esto es Q. Realmente esto es Q. Por diferencial X lo que me estaría dando es un área. Entonces ahí yo puedo decir, fíjense, el peso es el área bajo la curva de la carga distribuida. A ver si aparece por ahí. No, no aparece nada. En la siguiente lámina aparece. Entonces aquí ya va a depender. Si yo tengo una carga distribuida que yo puedo conocer, en este caso es variable, pero en el caso de que conozca, quiere decir que yo voy a poder calcular el área bajo la carga distribuida. Si puedo calcular el área bajo la carga distribuida, puedo calcular la carga total. Vamos a un ejemplo más simple, para no marearnos.
la viga simplemente apoyada, isostática, estable y estáticamente determinada. Digo, eso por repaso, ¿no? Que usted tiene que repasar. Sometida a una carga distribuida de esta forma. Uniforme. Q constante, es decir, uniforme. Vamos a llamarle a esta longitud L. ¿Me podrían decir en ese caso cuánto valdría W? Q por L. Sería Q por L. L pues en mayúscula. Q por L. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva de la carga distribuida. Toda esa área de ese rectángulo. Q por L. Genial. ¿Qué significa ese W que calculamos? Eso es equivalente como una carga externa, una carga resultante. Entonces yo me puedo imaginar para calcular reacciones, solamente para eso, que toda esa carga distribuida puedo reemplazar por un W con este valor en el centroide de la carga distribuida. ¿Dónde está el centroide de la carga distribuida? Aquí. Entonces yo puedo imaginarme como un W. ¿De qué me sirve eso? Me sirve que yo puedo terminar entonces más fácilmente las reacciones aquí. Como está en la mitad, sería W sobre 2, W sobre 2. Y yo sabía que W era Q por L. Entonces ya sé que aquí es Q por L sobre 2 y que aquí es Q por L sobre 2. Entonces cuando tengo una carga distribuida en una viga simplemente apoyada, las reacciones son Q por L sobre 2. Y este es un caso súper común, muy frecuente en todo. Entonces vale la pena identificar y entender estas cuestiones. ¿Ok? Es lo que establecimos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que calculamos ese W y dijimos que era el área bajo la curva? ¿Verdad? También dijimos que ese W puede generar los mismos efectos externos que esta carga distribuida si es que se ubica en el centroide del área de la carga distribuida. Si nuestra división era rectangular, el centroide estaba en el medio, en L sobre 2. Entonces, sin problema. Si la distribución es variable, entonces tengo que saber calcular el centroide de un área variable. Que ya lo aprendimos. ¿Verdad? Entonces ahí, sin problema, puedo calcular ese punto de aplicación y de luego un momento en O, puedo sacar la reacción en B, un momento en B y sacar la reacción en O. Y así sucesivamente. Esto ya va a depender del mecanismo. Ahora, puede darse el caso de tener cargas distribuidas en superficies. En superficie ya influye cuando debo tener en cuenta el ancho o, por ejemplo, tengo un espesor variable o un ancho variable. Entonces, en general, ahí son cargas distribuidas en superficie. O también cuando se trata de hidrostática, es decir, empuje de aguas sobre compuertas, paredes, etc. Entonces, yo puedo tener una cierta distribución variable. Entonces, lo que me gustaría ahora es establecer el peso en función a un delta área. Antes, recordemos que yo hice Q como un delta peso sobre un delta X. Aquí lo llama P por una cuestión que les muestro enseguida. Aquí es P delta W dividido en delta área. Es decir, la unidad de medida sería el de una fuerza sobre una superficie. ¿Ok? Tonelada sobre metro cuadrado, tonelada sobre centímetro cuadrado, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y le llamamos P en general porque tiene una forma de presión. Unidad de fuerza sobre superficie. Nada más por eso.
Entonces aquí tenemos que esa carga superficial ahora es la derivada de la carga de la función dividido, o sea, en función a área, al área. O al revés, podría despejar delta W igual a la presión diferencial área integral, y ahí saco el W. Entonces puedo ir de acuerdo a qué es lo que quiero calcular, si quiero calcular P, si quiero calcular W, si quiero calcular área, etc. Despejo de acuerdo a la necesidad. ¿Ok? ¿Dónde vemos más utilidad de esto? Quiero llegar a esa parte. Aquí la misma idea. Si bien antes el peso era igual al área encerrada de la carga distribuida, ahora el peso es igual al volumen encerrado. ¿Sí? Eso es fundamental identificar. En cargas lineales, el peso o la reacción, o sea, perdón, la carga sería igual al área bajo la carga distribuida. En cargas superficiales, la carga sería el volumen debajo de la carga distribuida. Supongamos esta situación. Aquí se va a poder ver mejor. Esto puede ser la presión del agua sobre una parte de una pared lateral de un canal de desagüe o desagote, canal trapezoidal, por ejemplo. Puede ser la presión del agua ejercida en una parte amarilla, en la pared de una piscina. No quiero saber por qué esta persona hizo una piscina con una pared inclinada. Es un poco asesino eso, la verdad. Pero supongamos, ¿ok? Entonces puede ser cualquier cosa. Un esquema lateral sería algo así. Por alguna cuestión había quiero calcular la fuerza de toda esa presión en el área amarilla nada más. Entonces yo debería calcular la presión en este punto. Sería gamma H1. La presión en este punto, gamma H2. Luego, perpendicular, perpendicular, linealmente creciendo. Porque crece en función a la altura. Entonces una distribución lineal. Si yo quiero calcular, sí, Perpendicular a la altura de la presión, ¿verdad? no, la presión perpendicular a la superficie de cálculo. Entiendo, profe. Porque en este punto, la presión es gamma H en cualquier dirección. Hasta que quiera ir acá, en la presión sobre una superficie. Sobre la superficie, la resultante de todo esto es perpendicular a la superficie. Lo demás se contrarresta. Siempre es perpendicular a la superficie la presión de un líquido. Entonces, directamente perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie crece linealmente en función a esta profundidad. ¿Cómo yo puedo calcular la fuerza ejercida por el líquido sobre la compuerta amarilla? Entonces recordemos, el peso era igual al volumen encerrado, ¿verdad? Entonces para eso yo puedo calcular el volumen. ¿Cuál volumen sería? El volumen de este trapecio por este espesor. Es decir, toda esta figura que está aquí. ¿Sí? Todo este volumen. ¿Cuál sería ese volumen? El área de este trapecio, por ejemplo, por este espesor constante. El área de este trapecio, la base menor podría ser P1, la base mayor podría ser P2, sobre 2. La altura, si es que quiero calcular, sería este de aquí. Ahí tengo una superficie. Luego multiplicar por el ancho, por E. Y ahí tengo lo que sería el W. Este sería la resultante sobre ese tramo amarillo. Justamente lo que les dije. Volumen bajo la curva de presión. La resultante queda P1 más P2 sobre 2 por H por E.
¿Ok? Entonces, lo que tenemos que identificar es cómo se obtienen las fuerzas debido a esas cargas distribuidas y dónde actúa esta resultante, por ejemplo. Esta resultante estaría actuando en el centroide de esta distribución trapezoidal. Entonces debo saber el centroide de esa figura compuesta. Ok, entonces, con esto, con esto nosotros terminamos lo que sería la unidad 5. Mañana yo exclusivamente voy a dedicar la clase a desarrollar ejercicios de esta unidad. Podría ser, voy a tratar de hacer lo más variado posible como para que conmigo ya hayan visto todos los casos. También Juliano va a estar dando una clase de refuerzo del tema, o sea, va a dar otros ejercicios él. Entonces, sería bueno que siempre estén al tanto, ¿verdad? Entonces, cuando dediquemos a resolver ejercicios, nos podamos centrar en la forma de calcular y no en el concepto que deberíamos manejar. Vamos a ver desde calcular centroides o calcular áreas, calcular volúmenes, calcular cargas distribuidas, etc. ¿Ok? En el caso que haya una consulta, va a ser bienvenida y lo vemos ahora. En el caso que no, quedan libres por hoy. Profe, en el parcial entra también teoría.